los huesos del antebrazo van a estar constituidos por dos, son el radio y el cúbito. El radio se encuentra lateralmente dispuesto, el cúbito se encuentra medialmente, al cúbito también se lo denomina ulna. Vamos a describir a estos dos que son huesos de tipo largos por su longitud, que es mayor a su espesor y a su anchura. Estos dos huesos están dispuestos, el cúbito por dentro y el radio por fuera. La extremidad proximal del cúbito sobrepasa por encima de la extremidad proximal del radio, y hacia abajo la extremidad distal del radio sobrepasa un poco la extremidad distal del cúbito. Ambos se van a encontrar unidos mediante dos articulaciones, que son la articulación radiocubital superior y la articulación radiocubital inferior, y al mismo tiempo la membrana interósea que se va a encontrar entre estos dos huesos. Vamos a comenzar describiendo al cúbito. El cúbito va a tener para su posición anatómica el extremo proximal hacia arriba, donde encontramos las tuberosidades más amplias, estas dirigidas hacia arriba con la cavidad sigmoidea mayor mirando hacia adelante. Vamos a describirle que tiene un cuerpo y un extremo proximal y un extremo distal. A nivel del cuerpo o diáfisis vamos a describir tres caras, ya que tiene la forma prismática triangular, con tres caras y tres bordes. Las caras van a ser una cara anterior, justamente la que vemos en este momento, una cara anterior. A continuación presenta una cara posterior y también presenta una cara interna o medial. También va a presentar tres bordes. Los bordes van a ser anterior, posterior y borde externo. Estamos viendo el borde anterior. Hacia atrás está su borde posterior y su borde externo es donde se va a insertar la membrana interósea. A este borde también le podemos denominar borde interóseo. Ahora vamos a ver entonces la cara anterior del cúbito, donde vamos a describir la inserción de dos músculos. Hacia arriba tenemos la inserción del flexor común profundo y más abajo tenemos la inserción del músculo pronador cuadrado. Hacia arriba el flexor común profundo de los dedos y hacia abajo el pronador cuadrado. Muy bien, también se puede identificar en esta vista el borde externo o borde interóseo, que es afilado, largo, donde se inserta esta membrana interósea. Por otro lado, tenemos a la cara posterior. En esta cara posterior se va a dar la inserción de los músculos separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, y hacia arriba, próxima hacia lo que es el olecranon, tenemos la inserción del músculo anconio. En su cara interna vamos a tener principalmente al flexor común profundo de los dedos, que se prolonga desde la cara anterior hacia esta porción. Se destaca también su borde anterior, su borde posterior. Ahora bien, hablando de las extremidades, tenemos que mencionar, o los extremos, mejor dicho, tenemos al extremo proximal. En este extremo proximal vamos a destacar a las siguientes estructuras. Tenemos al olecranon y tenemos a la apófisis coronoides. El olecranon, el cual se dirige hacia arriba y hacia atrás, este va a presentar las siguientes características. Presenta una cara anterior, la cual mira hacia la cavidad y forma la cavidad sigmoidea mayor. Todo esto corresponde a la cavidad sigmoidea mayor, formado una parte por la cara anterior del olecranon. Bien. La cara superior, en esta cara superior vamos a encontrar, y próxima hacia su vértice, tenemos la inserción del tríceps braquial hacia esta porción.
justamente a este nivel. A continuación tiene una cara posterior que es bastante rugosa. Vamos a ver también que presenta una cara que va a ser, o una vista que nos da y nos determina una cara interna y una cara externa. Cara externa y cara interna. Bien, vamos a mencionar también lo siguiente. Tenemos la apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides tiene la forma más o menos triangular. Se le distingue una cara superior que está en relación con la cavidad sigmoidea mayor. Presenta una cara inferior, esta cara inferior que es rugosa, donde se inserta el músculo braquial anterior, justamente se extiende hacia una porción rugosa que está por debajo, denominada la tuberosidad de la ulna o del cubital. En toda esta porción se va a insertar el músculo braquial anterior. También va a presentar una cara interna y una cara externa. En esta cara externa es precisamente que hallamos a la cavidad sigmoidea menor. En esta porción, la cavidad sigmoidea menor, esta va a recibir a la cabeza del radio, se va a articular con el radio. Como habíamos visto en esta gráfica, a este nivel está la cavidad sigmoidea menor, que está recibiendo a la cabeza del radio, formando la articulación radiocubital superior. Por otro lado, la cavidad sigmoidea mayor, como podemos ver, presenta una cresta longitudinal, que precisamente esto sirve para esa vertiente o ese canal que se forma a nivel de la tróclea del húmero, formando la articulación húmero-cubital a este nivel. Ahora, tenemos al extremo distal. En el extremo distal del cúbito vamos a encontrar que está formado por la cabeza y la apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides va a dar la inserción del ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. Y la cabeza, que más o menos tiene un segmento de cilindro, esta porción se articula con la cavidad sigmoidea del radio. Como podemos ver, a este nivel se encuentra la cavidad sigmoidea del radio, que está recibiendo a la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito va a estar separada de la apófisis estiloides mediante un canal por donde va a pasar el músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo. Bien, entonces nuevamente tenemos la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea menor, el olecranon, la apófisis coronoides en la extremidad proximal. En el radio vamos a describir las siguientes estructuras. Este hueso, que también es un hueso largo, va a presentar igualmente un cuerpo o diáfisis. Presenta un extremo proximal y un extremo distal. A nivel del cuerpo o diáfisis, que también tiene forma prismática triangular, le distinguimos tres caras. Una cara anterior que es más cóncava, una cara posterior que es más redondeada, y presenta una cara externa. Va a presentar también los siguientes bordes, que van a ser un borde anterior, un borde posterior, este es su borde anterior, ¿sí? Presenta también un borde posterior que mira hacia atrás, y tenemos un borde interno. Este borde interno, que es afilado, delgado, que es precisamente el que va a constituir, como podemos ver acá, el borde interóseo, donde se inserta la membrana interósea. Ahora bien, en la cara anterior vamos a distinguir la inserción de dos músculos. Como hemos mencionado, esta es más excavada, cóncava. Tenemos la inserción del músculo flexor largo del pulgar y también del pronador cuadrado hacia abajo. Por otro lado, vamos a tener el borde anterior, donde también se prolonga la inserción del músculo flexor largo del pulgar. Este borde interóseo, que nos va a dar la inserción de la membrana interósea, inclusive distinguiéndose una parte denominada el tubérculo interóseo, esta parte saliente, donde los fascículos más importantes de esta membrana interósea se van a fijar o se van a insertar.
En la cara posterior vamos a reconocer que presenta las inserciones correspondientes al separador largo, a este nivel, separador largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. Separador largo, extensor corto del pulgar, y finalmente a nivel de su cara externa, que estaría a este nivel, ¿sí? Todo esto es su cara externa. En esta cara externa vamos a tener la inserción de dos músculos, el supinador corto hacia arriba y hacia abajo tenemos la inserción del pronador redondo. Pronador redondo y supinador corto a nivel de su cara externa. Bien, ahora vamos a hablar de los extremos, donde tenemos un extremo proximal. En este extremo proximal tenemos a la cabeza del radio, cuello y la tuberosidad bicipital. La cabeza del radio, como podemos ver, tiene la forma de un cilindro cortado. Su cara superior es una cavidad denominada la cúpula radial, la cual va a articularse con el cóndilo del húmero, formando la articulación húmero-radial. También vamos a ver que esta superficie va a presentar a nivel de su cara interna, ¿no? Presenta una superficie articular para la cavidad sigmoidea menor del cúbito, formando la articulación radiocubital superior, que es de tipo trocoide. Vamos a luego ver el cuello del radio y tenemos a la tuberosidad bicipital. En esta tuberosidad bicipital se inserta el tendón del bíceps braquial. A continuación, en el extremo inferior o distal, vamos a reconocer que este presenta en su vista inferior o en su cara inferior una profunda cavidad. Lateralmente corresponde con el escafoides y hacia adentro con el semilunar, formando la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. También vamos a ver una cara anterior, una cara posterior, una cara externa relacionada con la apófisis estiloides y finalmente una cara interna. En la cara anterior tenemos la inserción del músculo pronador cuadrado. En la cara posterior vamos a encontrar que se forman dos canales, un canal lateral y un canal medial. En el canal lateral o por este canal lateral va a pasar el tendón del extensor largo del pulgar y por su canal medial va a pasar el tendón del extensor común de los dedos y el extensor propio del índice. En tanto que por el canal lateral pasa el extensor largo del pulgar. Ahora bien, la cara externa, donde tenemos a la apófisis estiloides del radio, a nivel de la base de la apófisis estiloides se inserta el músculo húmero estiloradial o braquioradial, antes conocido como músculo supinador largo. Y a nivel del vértice de esta apófisis estiloide se inserta el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca. La cara interna de la extremidad distal, va a presentar una cavidad denominada la cavidad sigmoidea del radio, pequeña, también denominada incisura ulnaro-cubital, porque precisamente esta recibe a la cabeza del cúbito, formando la articulación radiocubital inferior, que también va a ser de tipo trocoide, ¿no? Entonces se da a este nivel, mediante su cara interna de esta extremidad distal, junto con el cúbito. Los huesos de la mano vamos a clasificar en los huesos del carpo, el metacarpo y las falanges. Vamos a ver que los huesos del carpo se hallan dispuestos en dos filas, una fila que es conocida como la primera fila, fila proximal o también denominado como antebraquial, y la segunda fila que sería la fila carpal o la segunda fila o fila distal. Se dispone en la primera fila, tenemos en primer lugar al escafoides, de afuera hacia adentro, en primer lugar el escafoides, luego está el semilunar, el piramidal y por delante del piramidal está el pisiforme. En la segunda fila tenemos al trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso.
Algunas características particulares: el escafoides presenta un tubérculo, denominado el tubérculo del escafoides, donde se inserta el ligamento lateral externo, que venía desde esta apófisis estiloides, el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca. La cara anterior del hueso piramidal va a recibir y se articula con el pisiforme. Este hueso pisiforme es bastante rugoso en su cara anterior, porque en esta cara anterior del pisiforme se inserta el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Tenemos al trapecio. El trapecio presenta una cresta. En esta cresta se va a insertar el músculo, el tendón del músculo palmar mayor o flexor radial del carpo. A continuación, también otra característica: este es el hueso más grande, por eso se denomina hueso grande. Este va a presentar una cabeza, un cuello y un cuerpo. También reconocemos al hueso ganchoso. Este hueso ganchoso presenta una apófisis denominada la apófisis unciforme. También es denominado o conocido como amatum a este hueso. Esta apófisis unciforme, mediante su cara externa, que es esta superficie cóncava, va a delimitar lo que es el conducto carpiano formado a este nivel. En tanto que su cara interna va a presentar un canal para el paso del ramo profundo del nervio cubital y la rama o la arteria cúbito-palmar. Arteria cúbito-palmar y la rama profunda del nervio cubital, que van a pasar por el canal que se forma en la cara interna de esta apófisis unciforme. El conducto carpiano que hemos mencionado, canal carpiano o túnel carpiano, va a estar delimitado entonces por las siguientes estructuras. Lateralmente tenemos al tubérculo del escafoides, a la cresta del trapecio, y medialmente tenemos a la apófisis unciforme del hueso ganchoso y al pisiforme, delimitando a este nivel el canal o conducto carpiano, que también se cierra por el ligamento anular anterior del carpo. Y los elementos que pasan por este conducto carpiano van a ser el nervio mediano, los tendones de los músculos flexores de los dedos y el tendón del músculo palmar mayor. Vamos a ver a continuación también que estas presentan superficies articulares que se van a corresponder con los metacarpianos. Los metacarpianos van a ser 5. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El más grande es el segundo, el más pequeño es el primero. Características comunes que presentan todos es que presentan un cuerpo o diáfisis, una base o extremo proximal, o también conocido como base, un extremo distal o conocido también como cabeza de los metacarpianos. Las características particulares del segundo, tercero y cuarto es que van a presentar superficies articulares laterales a nivel de la base de estos metacarpianos, con excepción del primer metacarpiano. El primer metacarpiano no presenta superficies articulares laterales a nivel de su base. Y el quinto metacarpiano solo presenta una superficie lateral interna y no así la superficie externa. Muy bien, en cambio los demás presentan a ambos lados, ¿no? Para que se puedan articular o formar uniones a nivel de la base entre los metacarpianos, al mismo tiempo que se articulan con los huesos del carpo. Como podemos ver en esta fotografía, tenemos la superficie del trapecio para el primer metacarpiano, el trapezoide para el segundo, tenemos el hueso grande para el tercero y el ganchoso para el cuarto y el quinto. Las falanges. Ahora las falanges, vamos a tener 3 falanges conocidas como proximal, medial y distal. Estas falanges igualmente presentan un cuerpo o diáfisis y presentan 2 extremos o epífisis. Son también huesos largos. Mediante su base se unen con la base con la cabeza del metacarpiano, mediante su base de la falange proximal, y mediante su extremo distal, que tiene la forma de polea, forman articulaciones interfalángicas. La primera es articulación interfalángica, que es de tipo
troclear, al igual que la segunda articulación interfalángica, que se dará entre la falange media y la falange distal. La falange distal va a tener un extremo libre, el extremo distal que es libre, y el extremo proximal que igualmente se articula mediante su base con segmentos de polea. En el primer dedo, en cambio, tenemos simplemente una falange proximal y una falange distal. Nuevamente tenemos el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Tenemos falange proximal y distal del primer dedo, falange proximal, media, distal del segundo dedo, y así a continuación de los siguientes dedos. Muy bien, entonces hasta acá tenemos este tema y vamos